Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia, y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Piensa bien antes de hablar. ¿Qué quieres? Sexta y última parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, nuestra aspiración es una buena conciencia hacia Dios, porque por su gracia y en su palabra están sujetos a nosotros por toda victoria, fortalezas, potestades y gobierno de las tinieblas. Hemos sido llamados por Dios a bendecir, para asimismo heredar en Él bendición. Escúchalo bien. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Escucha con atención lo que el Señor dice en estos versos. Nos habla a nosotros, a cada uno, y dice que según ese don que hemos recibido por su gracia en el poder de hacer el bien, que lo ministremos a las demás personas, a nuestra familia y a los que conviven con nosotros día a día. Dice que debemos de ser buenos administradores en la multiforme gracia de Dios. O sea que Dios utiliza en cada uno de nosotros diferentes maneras para poder llegarle a la gente. Dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Mira, es muy importante que recibas esto en la fe, porque en la palabra hay poder, hay gracia, hay salvación. Y dice también que si alguno ministra, ministre conforme el poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por nuestro Señor Jesucristo, que está en nosotros por su Santo Espíritu y que fluye de acuerdo a la fe con que profesemos la palabra o la dirección de Dios, porque es nuestro Señor Jesucristo el que se glorifica y de Él es el imperio por los siglos de los siglos, dice esta palabra. Escrito está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, verso 11. No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Mira qué tan importante es que este verso sea parte de tu fe y de mi fe. Dice el Señor aquí, no nos preocupemos por lo que hemos de hablar. Dice, ni siquiera lo pensemos, porque cuando nosotros hablamos, vamos a hablar, el Espíritu Santo nos va a dar la manera de hacerlo, las palabras que se necesiten en ese momento. Dice el Señor, porque no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu Santo. Mira, entonces hablar la palabra de Dios es darle lugar al Espíritu Santo.
De allí que nosotros seamos en Cristo más que vencedores y podamos caminar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Escrito está en segunda del profeta Samuel, capítulo 23, verso 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Mira, aquí habla Dios a través de David y David reconoció el poder de Dios. Dice que el Espíritu de Jehová ha hablado por él. Mira qué tan importante es entender la palabra y tener conocimiento de Dios. Y termina diciendo David, su palabra ha estado en mi lengua. Mira, de allí que él pudo vencer en sus adversidades, porque fue un hombre al igual que nosotros. Tuvo errores, tuvo faltas, tuvo caídas, pero gracias al Espíritu Santo que estaba en esa palabra que él declaraba, pudo salir victorioso. Escrito está en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 12. La gloria procede de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar poder a todos. Mira, aquí sigue hablando David, y David reconoce en Dios la gloria, porque la gloria es solo de él. Y alabándolo y glorificándolo, le sigue diciendo, tú, Señor, dominas sobre todo, y solo en tu mano está la fuerza y el poder, y solo en tu mano está el darnos poder a todos. Mira qué tan importante es. La palabra de Dios tiene poder, tiene gracia, tiene victoria para nosotros. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 71, verso 24. Mi lengua hablará de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados y confundidos los que mi mal procuraban. Mira, aquí nos sigue hablando David, y él le dice a Dios, hablaré de tu justicia todo el día. Y no solamente el día, sino todos los días. ¿Y de cuál justicia? De la justicia que practicamos en los mandamientos de Dios. ¿Por qué David tomó esta determinación de hablar de la palabra y de los mandamientos de Dios? Porque él reconoció que los enemigos habían sido avergonzados, los que el mal de él procuraban. Así como cada rato nosotros entramos en adversidades, en aflicciones, en tiempos de angustia. Entonces mira la solución. La solución está en hablar de la justicia de Dios, hablar de su palabra, hablar de sus mandamientos. Porque esa es la manera en que por toda victoria en Cristo avergonzamos a los que procuran mal contra nosotros. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Aquí nos habla el Señor Jesucristo, y Él dice que las palabras que Dios le dio, Él nos la entregó a nosotros, y nosotros la recibimos. Pero asimismo, como Jesucristo nos entregó esa palabra, nosotros por ella la declaramos contra el poder del enemigo para vencerlos, y asimismo contra los enemigos que están en nuestra familia. Para que, imagínate, ¿quién más que esa palabra la reciba nuestros seres queridos? Y que por ella también sean libres del poder del enemigo, por toda gracia, en la autoridad que hay en el nombre de Jesús de Nazaret y en el fluir del Espíritu Santo, que fluye por esa palabra delante de nosotros, que va como poderoso gigante, llevándonos de poder en poder, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria.
Allí es cuando nosotros los cristianos declaramos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es Él. Cuando nosotros pronunciamos esa palabra, Él en ella va delante de nosotros, contra nuestros enemigos. Y allí que seamos más que vencedores. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, habléis una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mira lo importante que es tener conocimiento, memorizar y tener presente la palabra de Dios en nuestras mentes. Dice aquí que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, nunca lo olvides. El nombre de Jesucristo es nombre sobre cualquier mal, sobre cualquier enfermedad, nombre sobre cualquier angustia, nombre sobre cualquier enemigo, llámese como se llame. Escúchalo bien y no lo olvides. Dice que en su nombre hablemos una misma cosa. ¿Qué es esa misma cosa que tenemos que hablar? La palabra de Dios, porque eso es ponernos de acuerdo con Él. Y es precisamente el hablarla el que nos permite derrotar toda división. Mira, porque está declarado por el mundo que cada cabeza es un mundo diferente. Cada cabeza es un concepto. De allí que el mundo viva divisiones, de allí que el mundo viva diferentes argumentos, de allí que el mundo saque diferentes conclusiones de un mismo tema. Nosotros no, la conclusión es Dios, el fin es Dios, el poder es Dios, la victoria es Dios. Por eso cuando hablamos la palabra de Dios se vence la división. Y eso permite que estemos perfectamente unidos en el Espíritu, en la razón, en la verdad, en la justicia. Dice en una misma mente. ¿Cuál es esa mente? La mente de Cristo. Por la virtud en todo lo que es bueno, noble, puro, justo y de buen nombre. Y asimismo vivimos un mismo parecer con Dios y su palabra. La unidad no solamente entre nosotros, sino de nosotros también con Dios. Así que todos estos mensajes, toda esta palabra ha sido una bendición y espero que así lo sea para ti y que no sea solamente un oidor, sino también un practicante. Amén, amén y amén.